En este video deseo dar a conocer algunos conceptos sobre los fenómenos ondulatorios. Para esto vamos a ejemplificar algunos aspectos con el fenómeno de la luz. Entonces, la óptica estudia la naturaleza de la luz, sus fuentes de producción, su propagación y los fenómenos que experimenta y la produce. Características esenciales o básicas de la luz. Es una onda electromagnética de alta frecuencia, es decir, vamos a encontrar frecuencias de 7 por 10 a la 6, de 3 millones de Hz. Recuerden que la frecuencia siempre se mide en Hz. Está compuesta por partículas sin masa llamadas fotones, las que contienen energía. Tienen una naturaleza dual, se comporta como onda y también como partícula. Digamos que es una característica muy particular que tiene la luz. Es una manifestación de la energía o transporta energía a través de los fotones. Gracias a su naturaleza electromagnética, no necesita de un medio material para propagarse, a diferencia del sonido. Eso indica que la luz se puede propagar a través del vacío, mientras que el sonido necesita un medio como es el aire. La velocidad de cualquier onda electromagnética, en particular de la luz, es finita y depende del medio. En el caso de la luz, la velocidad es igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, es decir, 300 millones de metros en un segundo. Es lo que recorre la luz en el vacío y es aproximadamente la misma cantidad de velocidad que recorre en el aire. Eso es suficiente para dar 7.5 vueltas a la Tierra, a nuestro planeta, en un segundo. En un medio homogéneo, la luz se propaga en línea recta, siendo un caso puntual del principio de Fermat. Entonces, ese principio que establece que el trayecto seguido por la luz al propagarse es el más corto o el que necesite menos tiempo. Entonces la luz no se va a poner a dar vueltas hasta llegar a un sitio, solamente que toma la línea más corta, que en ese caso puede ser una recta. Y se llama haz de luz a un conjunto de rayos. Por lo general siempre la luz uno la representa como con una flecha que representa un rayo. Entonces un haz de luz es un conjunto de rayos. Recuerden que estamos hablando de fotones, por lo tanto no son los rayos que uno mira en el cielo. Son rayos o partículas de luz muy diminutos. El primer fenómeno es la reflexión de la luz. ¿En qué consiste? En que si la luz choca contra un material, esa luz se va a reflejar. Entonces, siempre cuando hablemos de fenómenos ondulatorios vamos a tener un rayo incidente, que es el que llega, ¿sí? Haga de cuenta que este material es un carro y que lo dejaron parqueado al mediodía y les llegaba la luz del sol. Entonces el rayo incidente va a ser la luz del sol, y sobre el carro, sobre el espejo del carro, pues se refleja, ¿sí? ¿Qué características tiene este fenómeno? Que el ángulo 1, o sea que el ángulo o el rayo de incidencia, el ángulo con el que incide el rayo de luz, es el mismo al rayo reflejado. Esa es la característica esencial. La velocidad es la misma. ¿Por qué es la misma? Porque se mantiene en el mismo medio. Por ejemplo, la luz pega en el carro y no cambia de medio, se mantiene en el mismo medio, en ese caso el aire. El principio de Fermat ustedes lo pueden recordar como la luz siempre va a tomar el camino más corto para llegar a un lugar. Entonces haga de cuenta que si hay partículas
de luz, entonces las partículas son perezosas, entonces ellas siempre van a tomar el camino más corto para llegar a algún sitio o para cubrir el espacio. El siguiente fenómeno es la refracción de la luz. Entonces, se ha establecido que la velocidad de propagación de la luz depende de la naturaleza del medio en el que se propaga. Entonces, la velocidad de la luz en el aire va a ser muy diferente a la velocidad de la luz en el agua. Entonces, la velocidad de la luz, recuerden, siempre va a depender del medio. Y un haz luminoso experimenta refracción si cambia su velocidad. Sin embargo, la frecuencia y el periodo permanecen constantes. Entonces, si hablamos de onda, nosotros vamos a tener que recurrir a los términos básicos, que son frecuencia, periodo y velocidad. En este fenómeno, cuando la onda se refracta, la velocidad cambia y el ángulo refractado cambia con respecto al ángulo de incidencia. Entonces, en este caso vamos a tener un ángulo de incidencia que va a ser diferente al ángulo refractado. El rayo incidente, la normal y el rayo refractado están en un mismo plano. Es decir, que si ustedes realizan un dibujo en 2 dimensiones, pues en ese plano van a estar los 2 rayos, tanto el rayo que incide como el que se refracta. Y este fenómeno tiene una ley particular, que es la ley de Snell. Entonces, esta es lo que dice: la razón entre los senos de los ángulos de incidencia y de refracción es constante para un mismo par de medios. Entonces, el seno del ángulo de incidencia dividido entre el seno del ángulo de refracción es igual al coeficiente de refracción, que es n2 del medio 2, sobre el coeficiente de refracción del medio 1. Un ejemplo clásico de la ley de Snell es el siguiente. Si usted va a un lago, ¿sí? Entonces usted va a visualizar un pez, digamos, en una dirección muy diferente a la que realmente está el pez. Por ejemplo, el pez está 2 metros más a la derecha, el que usted observa, que aquí se representa como un pez virtual, mientras que realmente el pez está más cerca de lo que usted cree. Por eso se establece que es muy difícil pescar con un arpón. El índice de refracción absoluto en algunas sustancias es siempre, digamos, que se puede calcular, o en algunos casos ya está dado para algunos materiales. Entonces, aquí encuentran ese índice de refracción de algunas sustancias, que recuerden que no tiene medida, ¿sí? Ustedes no pueden decir el índice de refracción del agua es 1,3 metros. No, recuerden que solamente se coloca el número y que no tiene medidas. Otro ejemplo clásico es que si ustedes ponen un lapicero sobre un vaso, entonces ustedes van a ver la parte superior del lapicero con una dirección, mientras que la parte que se sumerge en el agua la van a ver con otra dirección, como un poco quebrado, como pareciera que se desvía de la dirección que uno supone que tendría que tener un lapicero al sumergerlo en el agua. Y otro ejemplo clásico es que cuando usted va conduciendo en una trayectoria y usted ve como un tipo de espejismo, ¿sí? Que tal vez la carretera se vuelve más angosta, se vuelve más ancha, es porque las ondas de luz se refractan debido a la temperatura, ¿sí? Ese es otro fenómeno